Una azafata le grita a un pasajero por una simple confusión de asientos. 2 minutos después, la despiden en el acto. ¿Qué pasó realmente en ese avión y cómo se intensificó tan rápidamente? Antes de comenzar la historia, comenta a continuación desde donde estás viendo hoy y si disfrutas de esta historia, no olvides suscribirte para ver más. Hace unas semanas, sucedió algo inusual en un vuelo de Nueva York a Miami. Comenzó como un proceso de embarque normal con pasajeros acomodándose en sus asientos. Entre la multitud había una mujer joven llamada Tanya que estaba esperando el vuelo corto. Había reservado su asiento con anticipación, pero cuando llegó a su fila, se dio cuenta de que había un problema. Su asignación de asiento no coincidía con lo que estaba impreso en su boleto. El número era correcto, pero el asiento real no era el que había elegido. Tanya ya estaba un poco molesta. Trató de encontrar a la azafata. Pensó que sería una solución simple. Solo un ajuste rápido de su asiento, pero cuando se acercó a la azafata, la interacción dio un giro. La azafata, una mujer llamada Lisa, no la saludó exactamente con la calidez que Tanya esperaba en lugar de ofrecer una solución. Lisa le espetó: deberías haber revisado tu asiento antes de subir, dijo Lisa con voz aguda. Tanya trató de mantener la calma y explicar el error, pero Lisa no lo estaba tomando bien. Tendrás que lidiar con eso, respondió poniéndose a la defensiva. La situación comenzó a escalar rápidamente. Tanya se mantuvo paciente explicando que no era su culpa y que la aerolínea debería arreglar el problema, pero la actitud de Lisa solo empeoró. No tengo tiempo para esto, murmuró Tanya sintiendo la tensión aumentando. Preguntó si podía hablar con alguien más, tal vez un supervisor. Ahí fue cuando las cosas realmente se calentaron. En lugar de ser educada, Lisa levantó la voz: no puedes simplemente tomar el asiento que quieras, deberías haber seguido las reglas, gritó haciendo que toda la cabina volteara la cabeza. Los pasajeros comenzaron a susurrar, algunos sacaron sus teléfonos sintiendo que algo no estaba bien. Tanya, todavía tratando de mantener la compostura, pidió nuevamente hablar con un gerente, pero Lisa no se detuvo. Siguió gritando acusando a Tanya de causar una escena a pesar de que Tanya apenas había levantado la voz. Ahora estaba claro que esto no iba a ser una solución simple. Lo que Tanya no sabía era que este desacuerdo estaba a punto de convertirse en algo que nadie podría haber predicho. A medida que la discusión se hacía más fuerte, la tensión en la cabina era palpable. Varios pasajeros ahora miraban abiertamente, algunos se movían incómodos en sus asientos. Tanya, sintiéndose más avergonzada que nada, trató de mantener la calma. Repitió su pedido de hablar con un supervisor, pero Lisa solo se puso más irritable. No sé qué piensas que es esto, pero no puedes esperar un trato especial, espetó apenas manteniendo su voz firme. La actitud tranquila de Tanya comenzó a quebrarse, pero no quería empeorar la situación gritando. Estaba frustrada, pero sabía que perder los estribos no ayudaría. La situación claramente se estaba saliendo de control. Tanya preguntó si podía cambiar de asiento si el problema no se podía solucionar, pero Lisa, ahora visiblemente agitada, se negó. No, así no es como funciona esto, respondió. Los asistentes de vuelo, que habían estado caminando de un lado a otro por el pasillo momentos antes, ahora comenzaron a disminuir la velocidad. Estaba claro que algunos de ellos notaban la creciente discusión, pero ninguno intervino para ayudar. En cambio, siguieron su distancia, insegura de cómo manejar la creciente incomodidad entre Tanya y Lisa. Para entonces la paciencia de Tanya se estaba agotando. Pidió de nuevo hablar con un supervisor, esta vez un poco más firme. Esa fue la gota que colmó el vaso para Lisa. Bien, murmuró, te conseguiré a alguien, pero no creas que vas a hacer un en mi vuelo. Con eso se fue furiosa a buscar a alguien más. Arriba, Tanya la vio irse esperando que este fuera el final, pero en el fondo podía sentir la tensión aún hirviendo. Justo cuando Tanya respiró profundamente tratando de prepararse para la inevitable confrontación con un gerente, sucedió algo inesperado. En lugar de que viniera un supervisor a resolver el problema, la puerta de la cabina se abrió y el gerente de tierra de la aerolínea entró en la cabina mirando directamente a Lisa. El corazón de Tanya se aceleró cuando vio al gerente caminar directamente hacia la azafata. Lisa no tenía idea de lo que venía. El gerente de tierra, un hombre de mediana edad llamado Rick, no perdió el tiempo. No se acercó a Lisa para escuchar su versión de la historia o pedirle una explicación. En cambio, se paró directamente frente a ella y le dijo en un tono firme: "No se está terminada, empaca tus cosas, te bajas del vuelo". La cara de Lisa se quedó sin color mientras se congelaba. Totalmente desprevenida, abrió la boca para protestar, pero Rick no le dio la oportunidad. Este comportamiento es inaceptable. Continuó con su voz cortando la tensión en el aire. No puedes tratar a los pasajeros así, especialmente por algo tan menor. Tanya,
Todavía en su asiento, no podía creer lo que estaba escuchando. Había esperado verse atrapada en medio de un acalorado intercambio de opiniones con un supervisor, pero esto era algo completamente diferente. Vio cómo los ojos de Lisa se abrían de par en par. Su boca trataba de formar palabras que nunca llegaron. La realidad de lo que estaba sucediendo pareció golpearla de repente y se giró lentamente para agarrar su bolso. Una mezcla de sorpresa y enojo en su expresión mientras Lisa recogía sus cosas. Los otros pasajeros no pudieron ocultar su sorpresa. Algunos se miraron intercambiando miradas, mientras que otros susurraban en voz baja entre ellos. Nadie había esperado que las cosas se intensificaran tan rápidamente. El momento fue tan surrealista que incluso Tanya se sintió insegura de cómo sentirse. No había querido que despidieran a nadie, pero la forma en que Lisa la había tratado gritando y desestimando sus preocupaciones había sido inaceptable. Rick se volvió hacia el resto de los pasajeros y habló con una voz tranquila pero asertiva. Vamos a encargarnos de la situación y asegurarnos de que el vuelo continúe sin más interrupciones. Gracias por su paciencia. El tono de su voz dejó en claro que la decisión ya se había hecho. Lisa, ahora sosteniendo sus pertenencias, caminó hacia la puerta del avión con el rostro enrojecido por la vergüenza. Ni siquiera miró hacia atrás a Tanya o los pasajeros cuando bajó su destino sellado. El gerente la siguió fuera del avión poco después de irse Tanya y el resto de los pasajeros en silencio aturdido. En el momento en que la puerta se cerró detrás de Lisa y el gerente, una extraña calma se instaló en la cabina. El zumbido del motor del avión parecía más fuerte ahora, casi como si hubiera sido amplificado por la tensión que acababa de liberarse. Los pasajeros que habían estado nerviosos unos minutos antes comenzaron a acomodarse en sus asientos. Algunos intercambiaron miradas, otros murmuraron suavemente entre sí procesando lo que acababa de suceder. Tanya, todavía conmocionada por el giro de los acontecimientos, se sentó en silencio con las manos agarrando los apoyabrazos. No podía creer lo rápido que todo se había intensificado en un momento. Solo estaba tratando de arreglar un problema de asiento y al siguiente un asistente de vuelo había sido despedido. Frente a un avión lleno de gente se sintió surrealista. Tanya miró por la ventana con la mente acelerada. No había querido causar una escena, pero cuando pensó en cómo la habían tratado de manera tan dura que era difícil sacudirse el dolor de las duras palabras de Lisa. Tanya no había pedido un trato especial, solo quería que se corrigiera el error, pero en cambio se encontró con una actitud que solo empeoró las cosas. Sintió una punzada de culpa al preguntarse si podría haber manejado las cosas de manera diferente, pero luego el recuerdo de los arrebatos y la actitud despectiva de Lisa la hizo sentir mal. La actitud la invadió de nuevo. No, pensó que no se lo merecía, nadie lo merecía. A medida que pasaban los minutos, el avión lentamente comenzó a establecerse nuevamente en su rutina previa al vuelo. Los asistentes de vuelo que habían estado evitando la escena antes ahora se movían silenciosamente por la cabina atendiendo los detalles de último minuto. Algunos de ellos le sonrieron a Tanya cuando pasaron, tal vez tratando de hacerla sentir más a gusto, pero no levantó por completo el peso que sentía. No estaba enojada, pero sintió una extraña mezcla de alivio e incomodidad. Luego, la voz del capitán llegó por el interior indicando que estaban a punto de comenzar su rodaje hacia la pista. El vuelo avanzaba y pronto estarían en el aire, pero Tanya no podía quitarse la sensación de que algo importante acababa de suceder. La forma en que todo se había desarrollado tan rápidamente parecía un duro recordatorio de cómo un pequeño error, algo tan simple como una confusión de asientos, podía convertirse en un problema mucho mayor. No pudo evitar preguntarse cómo se desarrollaría esto para Lisa. ¿Alguien más sabría la historia completa o la gente lo sabría? Solo recuerda a la azafata despedida sin entender nunca la tensión que se había acumulado en el transcurso de unos pocos minutos. El avión comenzó su rodaje y Tanya trató de concentrarse en el vuelo que tenía por delante, pero cuando miró a su alrededor, pudo decir que el incidente también había dejado una impresión en los otros pasajeros. Los susurros se habían calmado, pero todavía había una sensación de inquietud en el aire. Nadie parecía muy seguro de cómo procesar lo que acababa de suceder y eso hizo que Tanya se sintiera aún más inquieta. Estaba a punto de dejar pasar todo el asunto cuando escuchó una voz suave desde el otro lado del pasillo. Una mujer se inclinó y preguntó, ¿estás bien? Vi lo que pasó allí atrás y solo quería ver cómo estás. Tanya asintió dando una pequeña sonrisa. Sí, estoy bien, solo un poco sorprendida, eso es todo. La mujer le devolvió la sonrisa asintiendo con la cabeza en comprensión. Lo entiendo, dijo suavemente. Es una locura lo rápido que cambiaron las cosas,
pero honestamente creo que hiciste lo correcto. Nadie debería ser tratado así. Tanya se sintió un poco más aliviada al escuchar eso. Fue agradable escuchar a alguien más reconocer la situación sin juzgar mientras el avión despegaba del cielo afuera. Oscureciendo, Tanya se encontró reflexionando sobre el giro inesperado de los acontecimientos. Una confusión de asientos había llevado a una confrontación que nadie podría haber predicho y ahora se preguntaba cómo estaba manejando Lisa las consecuencias. El vuelo continuó, pero para Tanya la atmósfera a bordo había cambiado. No era solo la azafata siendo escoltada afuera del avión, lo que permanecía en su mente era toda la situación. Mientras el avión subía más alto, el ruido de los motores llenaba la cabina, pero no podía ahogar los pensamientos que se arremolinaban en la cabeza de Tanya. Nunca había imaginado que un simple problema de asientos pudiera escalar así y mucho menos llevar a que alguien perdiera su trabajo. Su teléfono vibró. Era un mensaje de una amiga preguntando cómo iba su viaje. Tanya dudó por un momento antes de responder. Está bien, solo pasó algo loco con la azafata. Todavía no entró en detalles. No estaba segura de cómo explicar lo que había sucedido sin sonar como si estuviera exagerando. Además, el vuelo ni siquiera estaba a la mitad y no estaba segura de si hablar más de eso la ayudaría a procesarlo o simplemente hacer que se sintiera mejor. Peor aún, mirando a su alrededor, Tanya notó que algunos de los otros pasajeros todavía la miraban de reojo de vez en cuando. Podía decir que tenían curiosidad. Se preguntaban qué había pasado y por qué la situación se había salido tanto de control. Era extraño, pensó en lo rápido que se había corrido la voz en tan poco tiempo. Unos minutos antes, nadie le había prestado atención, pero ahora parecía que era parte de la historia. Algunos pasajeros incluso hablaban de ello. Un par de filas más adelante, dos mujeres discutían el incidente en voz baja, tratando de no hacer obvio que estaban hablando de Tanya. ¿Viste eso? No puedo creer que la despidieran así por un asiento. Eso es intenso. Una de ellas susurró. Su acompañante estuvo de acuerdo. En realidad, no fue gran cosa. No entiendo por qué actuó así, pero supongo que la aerolínea no tuvo otra opción, ¿eh? Tanya sintió una oleada de incomodidad, pero también una extraña sensación de reivindicación. Por mucho que no quisiera ser el centro de atención, una parte de ella sabía que las acciones de Lisa habían estado completamente fuera de lugar. Tanya solo había pedido ayuda, pero la azafata la había tratado mal. Con tanta falta de respeto, como si estuviera causando problemas cuando todo lo que quería era una solución simple. Fue un claro recordatorio de cómo el servicio al cliente nunca debe tratarse de luchas de poder, debe tratarse de resolver problemas. Ella no sabía qué había sucedido después de que Lisa fuera escoltada fuera del avión. ¿La habían escoltado a un vuelo diferente o la habían dejado varada en el aeropuerto? ¿Qué pasaría con su carrera ahora? Tanya sintió una punzada de culpa, pero rápidamente la dejó de lado. Lisa había tenido muchas oportunidades para calmar la situación. Podría haberlo manejado de manera diferente en cualquier momento, pero no lo hizo, y Tanya se dio cuenta de que eso era porque las cosas habían ido como lo hicieron. Mientras el vuelo avanzaba, Tanya comenzó a adaptarse al ritmo del viaje. No podía deshacerse del todo de la inquietud, pero tampoco quería dejar que la situación ocupara más de su energía mental. Ya había lidiado con el conflicto, ahora solo necesitaba llegar a Miami y disfrutar el resto de su tiempo fuera de casa, pero mientras pensaba en la partida de Lisa, Tanya no pudo evitar preguntarse si la historia llegaría a los titulares. ¿Se elogiaría a la aerolínea por manejarla rápidamente o enfrentarían una reacción violenta por despedir a alguien por un problema tan pequeño? Era demasiado pronto para decirlo, pero no podía deshacerse de la sensación de que esta no sería la última vez que pensara en eso. La señal del cinturón de seguridad se encendió cuando se acercaron a su destino. Tanya miró a su alrededor una vez más. Los otros pasajeros, muchos de los cuales ahora se estaban relajando y preparándose para aterrizar, pero en el fondo de su mente sabía que este incidente se quedaría con ella no solo por cómo se había desarrollado, sino porque sirvió como recordatorio de la dinámica de poder que existía entre los pasajeros y las personas que se suponía que debían ayudarlos, y por mucho que quisiera olvidarlo, sabía que no olvidaría pronto la forma en que Lisa había actuado y la forma en que todo había cambiado en cuestión de minutos. Cuando el avión aterrizó en Miami, Tanya sintió una extraña mezcla de alivio e inquietud. El vuelo había terminado y finalmente pudo sacudirse la tensión que la había seguido durante todo el viaje. Las ruedas tocaron la pista con un ruido sordo y el avión se detuvo lentamente en la puerta. Los pasajeros comenzaron a desabrocharse los cinturones de seguridad, ansiosos por estirar las piernas después del vuelo, pero Tanya se quedó en su asiento por unos momentos más, perdida en sus
Pensamiento su mente seguía volviendo a la escena con Lisa repitiendo los momentos una y otra vez. Era como si el tiempo se hubiera ralentizado durante esa confrontación y ahora se sentía difícil escapar completamente de ella. El anuncio del desembarque se escuchó por el altavoz y Tanya volvió al presente. Se levantó, agarró su bolso y caminó lentamente por el pasillo tratando de actuar como si nada fuera de lo normal hubiera sucedido, pero no podía quitarse la sensación de que el evento había dejado una marca en todo el vuelo. Incluso mientras caminaba hacia la salida, captó fragmentos de conversaciones entre otros pasajeros. Algunos todavía estaban discutiendo lo que había sucedido. ¿Puedes creer que la despidieron así? Un hombre le dijo a su compañero, sí, pero supongo que se lo merecía, se pasó de la raya, respondió la mujer. Tanya escuchó más de estos intercambios en voz baja mientras se dirigía a la terminal. Estaba claro que todos tenían una opinión sobre lo que había sucedido, pero no era solo el despido, la gente estaba concentrada en toda la situación, los gritos, la tensión, la forma en que se había desarrollado todo había llamado la atención de la gente. Tanya no pudo evitar preguntarse qué había pensado Lisa mientras bajaba del avión. ¿Se sentía así? Avergonzada, ya estaba pensando en cuál sería su siguiente paso o estaba demasiado aturdida por lo repentino de su despido para procesarlo todo. Cuando Tanya salió de la puerta y entró en la terminal del aeropuerto, se encontró incapaz de escapar del peso de la situación. La extraña sensación de alivio que había esperado no llegó por completo. En cambio, se sintió como si todavía estuviera atrapada en las consecuencias. No había planeado que su viaje comenzara de esta manera. Se suponía que Miami sería un descanso relajante, pero ahora parecía que lo primero en su mente era lo que había sucedido en el avión. El despido repentino de la azafata se sintió como algo sacado de un drama y Tanya estaba justo en el medio. No se trataba solo de que Lisa perdiera su trabajo, se trataba de lo rápido que las cosas habían pasado de ser un simple problema de asientos a algo que había afectado a todos a bordo. No podía quitarse la idea de que había más en la historia que la gente nunca escucharía. ¿Cómo terminó Lisa en esa posición? ¿Cómo habían sido sus interacciones pasadas con los pasajeros? Tanya no pudo evitar sentir que había una historia de fondo para el comportamiento de Lisa, tal vez. Esta no era la primera vez que había sido difícil con los pasajeros, tal vez la aerolínea la había estado observando por un tiempo. Tanya no lo sabía, pero comenzó a preguntarse si las acciones de Lisa eran solo el punto de inflexión en el momento en que la aerolínea ya no pudo pasar por alto su comportamiento mientras Tanya se movía por la terminal abarrotada. El zumbido de las personas hablando, los teléfonos sonando y el zumbido general de la vida del aeropuerto la rodeaban. Notó que algunas personas la miraban, pero no se sentía igual que en el aeropuerto. La azafata había sido despedida después de una disputa con un pasajero por un problema de asientos. El artículo no mencionaba nada de los detalles, los gritos, las acusaciones o el hecho de que los otros pasajeros habían estado grabando el incidente. Era una versión básica y desinfectada de la verdad. Ananya no pudo evitar sentir que faltaba algo importante. Revisó los comentarios del artículo para ver cómo reaccionaba la gente. La mayoría parecía estar del lado de la aerolínea y calificaba al personal de azafata de comportamiento poco profesional e inaceptable. Algunos cuestionaron si se le había dado una oportunidad justa para explicarse, pero estaba claro que la mayoría de la gente creía que la aerolínea había hecho lo correcto. El teléfono de Tanya volvió a sonar con otro mensaje, pero esta vez era de uno de los pasajeros del vuelo, alguien con quien había hablado brevemente después del incidente. Oye, acabo de ver la historia en línea. Es una locura lo rápido que pasó todo. Espero que estés bien después de todo ese lío. Tanya hizo una pausa y miró el mensaje desordenado. Parecía surrealista pensar que solo unas horas atrás había estado sentada en un avión tratando de resolver un simple problema de asientos y ahora su experiencia era la misma. Tema de discusión pública no era solo el hecho de que Lisa había sido despedida, era la velocidad con la que toda la situación había escalado. Un momento todo estaba bien y al siguiente una carrera había terminado. Tanya sintió una extraña mezcla de emociones. Parte de ella se sentía mal por Lisa, preguntándose si había más en su historia, más contexto que no se estaba compartiendo, pero luego recordó cómo la habían tratado, cómo Lisa había levantado la voz y trató de culparla por el problema y esa
Simpatía comenzó a desvanecerse. El teléfono de Tanya volvió a vibrar, esta vez con una notificación de un medio de noticias. Pasajero comparte detalles impactantes de la asistencia al vuelo arrebato. Tanya hizo clic en él sin estar segura de que esperar. El artículo era un poco más detallado, mencionaba la discusión, los gritos, la forma en que los otros pasajeros habían reaccionado y cómo la aerolínea había actuado rápidamente para resolver la situación. El artículo incluso citó a algunos de los otros pasajeros, muchos de los cuales habían descrito la interacción como incómoda, si no francamente inapropiada. Tanya sintió una ola de alivio mezclado con culpa, alivio porque parecía que la verdad finalmente estaba saliendo, culpa porque sabía que Lisa era la que pagaba el precio por lo que había sucedido. Ella no sabía qué le deparaba el futuro a Lisa. El despido había sido rápido, pero Tanya se preguntó si ese sería el final de la historia, si habría protestas, si la gente acudiría en defensa de Lisa alegando que la habían tratado injustamente. Tanya no lo sabía, pero tenía la sensación de que no era la última vez que pensaría en el incidente. De alguna manera, se sentía como si fuera solo el comienzo, no solo para Lisa, sino también para ella misma. Por ahora, Tanya intentó concentrarse en el presente. Había llegado a mi casa y eso era algo que podía controlar, pero en el fondo de su mente persistían las consecuencias del vuelo y no pudo evitar preguntarse cómo se desarrollaría todo en los próximos días. Los siguientes días en Miami fueron confusos para Tanya, a pesar de sus mejores esfuerzos por disfrutar de su viaje. El incidente en el avión la mantuvo resurgiendo en su mente. Cada vez que miraba su teléfono había una nueva notificación, noticias, publicaciones en las redes sociales y actualizaciones sobre la azafata que había sido despedida. Se sentía como si todo el mundo estuviera hablando de eso y a Tanya le costaba deshacerse de la sensación de que estaba en el centro de algo mucho más grande que ella misma. Al principio había tratado de ignorarlo, centrándose en las vistas, la comida y la experiencia de estar en una nueva ciudad, pero no era fácil. Cada vez que se conectaba a internet los titulares parecían seguirla. Azafata despedida tras discusión con pasajero por la asignación de asiento. Pasajero reacciona tras acalorado enfrentamiento con azafata. Tanya incluso vio un video que había sido publicado por uno de los otros pasajeros mostrando los últimos momentos del enfrentamiento. Era granulado, tembloroso, pero aún no suficientemente claro como para hacer que Tanya se sintiera expuesta. El video se había vuelto viral y ahora era parte de una historia que estaba siendo discutida por miles, tal vez incluso millones de personas. La presión estaba empezando a afectarla. Tanya se encontró desplazándose por los comentarios en las diversas publicaciones tratando de medir la reacción del público. Algunas personas simpatizaban con ella expresando enojo por cómo la azafata había, sin embargo, los demás estaban más centrados en el hecho de que Lisa había perdido su trabajo. Incluso hubo algunos que sintieron que el despido fue demasiado duro y argumentaron que la situación podría haberse manejado con una simple disculpa y una reasignación de asiento. Tanya no estaba segura de cómo se sentía al respecto. Toda la culpa que había estado cargando parecía hacerse más pesada a medida que pasaban los días. Sí, el comportamiento de Lisa había sido poco profesional, pero aún no podía quitarse la sensación de que las cosas se habían salido de control demasiado rápido. ¿Era este realmente el mejor resultado? ¿Era realmente la única opción despedir a alguien? Cuanto más lo pensaba Tanya, más complicado se volvía. Nunca había querido ser parte de una historia viral. Nunca había querido hacer que alguien perdiera su trabajo. Solo había querido una solución simple, una reasignación de asiento y, sin embargo, en cuestión de minutos todo había cambiado. El teléfono de Tanya volvió a vibrar sacándola de sus pensamientos. Era un mensaje de su madre. Vi las noticias. ¿Estás bien? No tienes que hablar de eso si no quieres, pero estoy aquí para ti. Tanya miró el mensaje por un momento, insegura de qué decir. Una parte de ella quería hablar de ello para descargar el peso de todo lo que había estado sintiendo, pero otra parte de ella quería dejarlo de lado para seguir adelante y dejarlo atrás. Respiró profundamente y respondió: estoy bien, solo trato de procesar todo. Ha sido mucho, honestamente no fue mucho, pero era la verdad. Tanya había estado tratando de sacar todo el asunto de su mente, pero no estaba funcionando. La historia estaba en todas partes y no podía evitarlo. Por primera vez desde el vuelo, Tanya sintió una sensación de claridad. Ella no era responsable de lo que había sucedido, si había estado involucrada, pero los eventos que llevaron a que Lisa fuera despedida estaban más allá de su control. No era su culpa que Lisa hubiera escalado las cosas hasta ese punto. Había hecho lo que cualquiera haría en su posición, había pedido ayuda y había tratado de mantener la calma cuando las cosas se torcieron. Cuanto más pensaba Tanya en ello, más se daba cuenta de que las acciones de Lisa
Tenían consecuencias. Había cruzado una línea al gritarle a un pasajero y negarse a resolver el problema de manera profesional. Tanya no era la que había creado el drama. Lisa no era responsable de la cadena de eventos que habían seguido. La culpa que la había estado carcomiendo lentamente comenzó a disiparse, colocada por una comprensión renuente de que a veces las cosas simplemente se salen de control. La gente comete errores, a veces grandes, y esos errores pueden cambiar todo en un instante. Tanya no tenía el poder para arreglar eso ni tenía control sobre cómo se desarrollaba la situación. Fue una comprensión difícil pero también liberadora. Tanya comenzó a pensar en el panorama general. Sabía que eventualmente tendría que enfrentar la situación nuevamente cuando regresara a casa. Sus amigos y familiares sin duda querrían escuchar la historia completa y, probablemente habría preguntas. No estaba ansiosa por revivirlo todo, pero sabía que eventualmente tendría que compartir lo que había sucedido. Lo que no podía quitarse de encima era la lección más profunda que todo el incidente le había dejado con las personas en servicio al cliente. Como los asistentes de vuelo están bajo mucha presión, un mal momento, un arrebato puede costarles todo. Ananyan no pudo evitar preguntarse si había otros asistentes de vuelo que habían cometido errores similares, que habían tenido la suerte de evitar el foco público. Cuanto más pensaba Tanya en el despido de Lisa, más se daba cuenta de lo rápido que las cosas habían pasado de un inconveniente menor a un evento que terminaba con su carrera. No se trataba solo del problema del asiento, se trataba de cómo las personas manejan los conflictos. Tanya había mantenido la calma durante toda la terrible experiencia, tratando de calmar la situación, pero la forma en que Lisa había reaccionado fue el catalizador que puso todo en movimiento. Lisa había sido la que intensificó las cosas y ahora estaba pagando el precio por sus acciones. Tanya sabía que el despido probablemente fue la decisión correcta dada la gravedad de la situación, pero no pudo evitar sentir que algo más grande estaba en juego aquí. ¿Cuántas otras personas en situaciones similares habían sido despedidas por momentos de ira o pobreza? Juicio. Cuántos pequeños errores se habían sacado de proporción. Tanya pasó el resto del día deambulando por la ciudad tratando de aclarar su cabeza. Todavía le quedaban unos días en Miami y no quería que el peso del incidente eclipsara su viaje, pero mientras caminaba por la playa, el sonido de las olas rompiendo contra la orilla, Tanya se dio cuenta de que todavía estaba tratando de darle sentido a todo. No se trataba solo del vuelo, se trataba de la forma en que se trata a las personas, la forma en que se espera que los trabajadores de servicio mantener la calma en situaciones que frustrarían a cualquiera, y más que eso se trataba de las consecuencias de un solo momento, un momento que podría cambiar todo en un abrir y cerrar de ojos. Para cuando el viaje de Tanya en Miami estaba terminando, había llegado a una conclusión, aunque incómoda. Sabía que de alguna manera nunca dejaría atrás por completo el incidente del vuelo. La historia la seguiría probablemente más tiempo del que se sentía cómoda, pero también se dio cuenta de que había lecciones más profundas en lo que había sucedido. Por mucho que hubiera querido escapar del frenesí de los medios, la había obligado a pensar críticamente sobre la situación de formas que no le gustaban. No había sido antes que lo que comenzó como un pequeño problema de asiento se hubiera transformado en una situación que no solo la afectaría a ella sino a toda una comunidad de pasajeros, una tripulación de vuelo y una audiencia pública que rápidamente se había involucrado. Mientras Tanya se sentaba en el balcón de su habitación de hotel mirando el horizonte de Miami, la realidad de la situación comenzó a golpearla. Lo que había parecido un fugaz momento de caos en el avión ahora se sentía como un evento significativo que podría cambiar la forma en que veía el servicio al cliente, el conflicto y la responsabilidad personal. Tanya había crecido con un respeto saludable por las personas que trabajaban en servicio al cliente. Su madre siempre le había enseñado a tratar a los demás con amabilidad, especialmente a aquellos que trabajaban en trabajos que requerían una interacción constante con el público, pero cuanto más pensaba en la interacción con Lisa, más se daba cuenta de cuánta presión tenían estos trabajadores. La presión de ser educados y profesionales sin importar las circunstancias. La presión de mantener la calma cuando las personas eran groseras, impacientes o, como en este caso, simplemente estaban equivocadas. El incidente con Lisa le había mostrado a Tanya la realidad de lo que podía suceder cuando esa presión se desbordaba. No se trataba solo de un arrebato de asistencia de vuelo, se trataba de un sistema que ponía a las personas en trabajos de alto estrés sin siempre proporcionándoles las herramientas o el apoyo que necesitaban para manejar los conflictos. No era difícil imaginar que Lisa con el tiempo había lidiado con pasajeros difíciles y probablemente se había frustrado con la naturaleza repetitiva de su trabajo, pero nada de eso excusaba la forma en que había manejado las cosas con Tanya cuando comenzó la discusión. Lisa podría haber tomado un respiro, reevaluado la situación y manejado la situación con calma. En lugar de eso, había dejado que sus emociones la dominaran y en el lapso de solo unos minutos su carrera había terminado.
Tanya comenzó a sentir una especie de empatía por Lisa, no por la forma en que la había tratado, sino por la rapidez con la que las cosas se habían intensificado. Tanya no podía ignorar que Lisa había elegido participar en la confrontación y, sin embargo, Tanya estaba comenzando a comprender cuán fácilmente un pequeño problema como un error de asiento podía convertirse en algo más grande si Lisa hubiera adoptado un enfoque más medido, si simplemente hubiera reconocido el error y seguido adelante. Tal vez no hubiera terminado como lo hizo, pero la realidad era que las emociones y el orgullo se habían interpuesto en el camino de una solución simple. A Tanya se le ocurrió que Lisa no era la única afectada. Todo el vuelo se había visto interrumpido. Por el argumento, los pasajeros habían presenciado el estallido y algunos de ellos lo habían grabado con sus teléfonos. El video se había vuelto viral. Y en cuestión de horas, personas de todo el mundo se habían formado opiniones. Las propias acciones de Tanya también fueron examinadas, aunque había permanecido tranquila durante toda la terrible experiencia. Algunas personas admiraban su compostura. Otros la veían como alguien que había permitido que la situación se desarrollara, pero no importaba cómo lo mirara. Tanya no podía escapar de la sensación de que su experiencia se había convertido en algo más grande de lo que jamás podría haber anticipado. El momento ya no se trataba de su asiento, se trataba de las consecuencias y cómo reaccionarían las personas cuando vieran cómo se desarrollaba la historia. Tanya estaba comenzando a darse cuenta de que no había verdaderos ganadores en esta situación. Sí, Lisa había sido despedida y Tanya había obtenido una reasignación de asiento, pero las secuelas del incidente dejaron a ambos lados con cicatrices. El teléfono de Tanya había estado sonando sin parar con mensajes de amigos y familiares, todos pidiendo más detalles. ¿Qué pasó en el vuelo? ¿Estás bien? ¿Está bien, Lisa? Tanya no sabía cómo responder. Una parte de ella quería explicar todo, pero se dio cuenta de que no importaba lo que dijera, nunca capturaría completamente la complejidad de la situación. La gente formaría sus opiniones y esa sería la narrativa. Tanya pensó en las noticias y publicaciones en las redes sociales que se habían apoderado de su feed de sensational, titulares, los comentarios, los debates, todo era parte de un ciclo que tenía poco que ver con la verdad y todo que ver con la percepción. Los medios se apresuraron a informar el despido para discutir el drama, pero nadie estaba hablando de los problemas subyacentes como la forma en que se trataba a los trabajadores de servicio al cliente o el estrés que enfrentaban a diario. El enfoque había estado en el conflicto a nivel superficial y la historia real se había perdido en el ruido. Se encontró reflexionando sobre el panorama más amplio en una sociedad impulsada por la conectividad constante y las reacciones instantáneas. Las personas eran rápidas para juzgar, rápidas para asignar culpas y rápidas para olvidar. Tanya había aprendido que al mundo no siempre le importan los matices o el contexto, lo que importaba era él. Momento. El titular. El espectáculo. Lisa había sido parte de ese espectáculo y Tanya también se había visto envuelta en él, le gustara o no, y sin embargo Tanya también sabía que había lecciones que aprender de todo esto: la importancia de mantener la calma bajo presión, el impacto de las palabras y las acciones y las formas impredecibles en las que las cosas podrían salirse de control. Mientras Tanya pasaba su último día en Miami, decidió tomarse un tiempo para sí misma y pensar realmente en lo que había aprendido. No estaba segura de si alguna vez entendería por qué las cosas se habían desarrollado de la manera en que lo hicieron, pero sabía una cosa: no quería volver a ser parte de ese ciclo. El ciclo de juicio, reacción y consecuencia que había hecho que toda la situación se sintiera como un espectáculo público. No quería verse atrapada en el drama de todo y no quería dejar que el ruido del mundo la ahogara. Descubrió las cosas que realmente importaban. Tanya había esperado unas vacaciones relajantes, pero lo que había obtenido en cambio fue una lección de vida sobre el conflicto, la empatía y las consecuencias de un solo momento. Cuando abordó su vuelo de regreso a casa, decidió seguir adelante. No podía cambiar lo que había sucedido, pero podía llevarse las lecciones con ella y tal vez, solo tal vez, podría ayudar a que el mundo fuera un poco más tranquilo, un poco más comprensivo para la próxima persona que se encontrara atrapada en medio de una discusión que nunca fue realmente sobre ellos en primer lugar. Para cuando Tanya abordó su vuelo de regreso. De vuelta a casa, una profunda sensación de reflexión se había apoderado de ella. Por mucho que quisiera dejar atrás todo el incidente, sabía que la había cambiado de maneras que aún no se había dado cuenta del todo. Los eventos de ese vuelo, la discusión, el despido, el frenesí de los medios habían dejado una huella en ella, algo que no podía borrarse solo porque se iba de Miami, la sensación de verse empujada a una situación que nunca pidió,
una que se volvió pública y viral en un abrir y cerrar de ojos, permaneció en el fondo de su mente. Ya no era solo una pasajera, había sido parte de una historia, un titular, pero, ¿qué significaba eso realmente? Mientras se sentaba en su asiento y se abrochaba el cinturón de seguridad, Tanya miró por la ventana tratando de sacudirse la sensación de que algo más grande estaba en juego. El aire estaba quieto y el zumbido de los motores del avión era el único sonido que parecía tener sentido. Era extraño como un simple evento, un pequeño malentendido entre un pasajero y un asistente de vuelo, podía desenredarse tan rápidamente y tener consecuencias de tan amplio alcance en cuestión de horas. Tanya había pasado de ser alguien que solo quería arreglar un problema menor a una persona en el centro de una tormenta viral. La historia ya no era sobre la confusión de asientos, se había convertido en un conflicto de autoridad y lo que pasaba cuando las cosas salían mal. Tanya se había dado cuenta de que los medios de comunicación, el público e incluso los... Bueno, aunque recuerdo cuánto te sacudió eso al principio, pero parece que realmente lo has superado. Quiero decir, podría haber sido mucho peor. Tanya asintió agradecida por las palabras de su amiga. Creo que todo el asunto me hizo darme cuenta de cuánto reacciona la gente sin saber la historia completa. Nunca sabes realmente por lo que alguien está pasando, ya sabes, y algunas veces las cosas se salen de control más rápido de lo que puedes procesar. Mia soltó una risa suave. Parece que has aprendido mucho de esto. Sí, dijo Tanya, pero creo que lo que más aprendí es que es importante no dejarse atrapar por lo que otras personas piensan. No puedo controlar sus reacciones o lo que deciden creer. Solo puedo controlar cómo lo manejo. Creo que eso es lo que me ha mantenido cuerdo durante todo esto. La conversación cambió y Tanya se dio cuenta de que Mia la respetaba por encontrar un lugar de paz con eso por un tiempo. Se había sentido como si estuviera atrapada en medio de una tormenta sin poder ver la salida, pero ahora esa tormenta se sentía como un recuerdo lejano. Había aprendido mucho sobre sí misma, sobre el conflicto y sobre lo fugaz que podía ser la atención pública. El mundo se movía rápido, la gente recordaba la historia por un tiempo, pero eventualmente los titulares cambiaban y nuevos eventos tomaban su lugar. El teléfono de Tanya vibró en la mesa y atrajo su atención. Era una notificación de la aplicación de noticias que nunca había dejado de usar por completo, incluso si rara vez la revisaba. El titular decía: el despido de un asistente de vuelo conduce a pedidos de mejores sistemas de apoyo en los trabajos de servicio al cliente. Tanya hizo clic en el artículo intrigada. Era un artículo de opinión que analizaba cómo muchos trabajadores de servicio, en particular los asistentes de vuelo, enfrentaban una presión extrema en sus funciones y cómo eso a veces conducía a incidentes explosivos. El artículo destacaba la necesidad de una mejor capacitación en recursos de salud mental sobre el manejo del estrés y la mejora de las estructuras de servicio al cliente dentro de las aerolíneas. Tanya se tomó un momento para leerlo por primera vez. Sintió un poco más de claridad sobre toda la situación. El artículo se hacía eco de muchos de los pensamientos que había tenido pero que no había articulado por completo durante el caos del incidente. No se trataba solo de un asistente de vuelo o un pasajero, se trataba de un sistema completo. Una cultura donde la presión, el estrés y las expectativas chocaban. Al leerlo, Tanya sintió una sensación de reivindicación no por ella misma, sino por todos los que alguna vez se habían visto atrapados en situaciones similares, ya sea como trabajadora de servicio o como clienta. Cuando terminó de leer, miró a Mia. Ya sabes, dijo con una pequeña sonrisa formándose en sus labios, creo que es bueno que haya más conversación sobre estas cosas ahora, sobre cuánta presión están las personas en el servicio al cliente, tal vez algo cambie para mejor. Mia asintió, ya. Era hora. ¿No crees que no puedes esperar que las personas manejen todo ese estrés sin que les afecte? Con el tiempo, Tanya se reclinó en su silla sintiendo una tranquila sensación de resolución. El incidente había provocado una conversación de la que Tanya nunca había esperado ser parte, pero tal vez eso fue lo más importante que salió de eso. A veces las cosas tenían que complicarse antes de que Chan pudiera suceder y, aunque había sentido el peso del juicio público, la incomodidad personal y el costo emocional, Tanya había llegado a verlo como un catalizador para algo más grande. Tal vez el despido de Lisa no había sido ideal y tal vez los medios habían hecho girar la historia fuera de control, pero al menos ahora había una creciente conciencia de la presión a la que se enfrentaban los trabajadores de servicio. Al menos la gente estaba hablando de eso cuando Tanya salió del restaurante esa noche.
El aire fresco de la noche envolvía a su alrededor, sintió una sensación de paz que no había experimentado antes de seguir adelante, no porque el incidente fuera insignificante, sino porque había encontrado una manera de seguir adelante. La situación había sido difícil y el camino hacia la comprensión había sido largo, pero Tanya había aprendido que algunas cosas en la vida no se pueden controlar ni predecir. Lo que importaba ahora era cómo lo atravesaba, qué se llevaba consigo y cómo permitía que moldeara la forma en que veía el mundo. Al final, no se trataba del espectáculo público ni del juicio de los demás, se trataba de lo que ella elegía tomar de ello, y para Tanya eso significaba encontrar claridad, empatía y una comprensión más profunda de las interacciones humanas y usar eso para seguir adelante con un poco más de paz, un poco más de paciencia y mucha más conciencia. Gracias por ver. Si disfrutaste de esta historia, asegúrate de darle me gusta al video, comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete al canal.